Bien, vamos a empezar resolviendo un primer ejercicio. Nos dicen que tenemos una bobina de 68 milihenrios, ¿vale? Conectada a un circuito, vamos aumentando la corriente uniformemente de 0 a 2 amperios en un tiempo de 10 milisegundos, en un incremento de tiempo de 10 milisegundos, y nos piden que calculemos el valor de la FEM autoinducida en la bobina. La fórmula que vamos a utilizar para resolver este ejercicio es la siguiente: la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Donde epsilon es la FEM autoinducida en voltios, L es la inductancia en henrios, y diferencial de I partido por diferencial de T es la tasa de variación de la corriente, ¿vale? En amperios partido por segundo. En este caso, como la corriente varía de forma uniforme, podemos decir que este diferencial podemos cambiarlo por un incremento de intensidad partido por incremento de tiempo. Bien, en este ejercicio tenemos la inductancia en henrios, que vale 68 milihenrios, la inductancia de la bobina, lo que equivale a 0,068 henrios, ya que un milihenrio son 0,001 henrio, 10 elevado a la menos 3 henrios. También tienes la información de que la corriente aumenta de 0 a 2 amperios en un tiempo de 10 milisegundos, lo que equivale a 0,01 segundos, ¿no? Entonces, primero calcularemos la tasa de cambio de la corriente, incremento de I partido por incremento de T. La corriente pasa de 2 amperios, ¿vale? Desde 0 amperios, y el incremento de tiempo es de 0,01 segundos, o sea, 10 milisegundos. Esto nos da una tasa de variación de corriente de 200 amperios partido por segundo. Ahora ya podemos sustituir los valores en la fórmula de la FEM autoinducida. La FEM autoinducida será igual a menos la inductancia de la bobina, 0,068 henrios, multiplicado por la tasa de variación de corriente, que es de 200 amperios partido por segundo. Y eso nos da un valor de menos 13,6 voltios. La FEM autoinducida en la bobina será de menos 13,6 voltios. El signo negativo indica que la polaridad de la FEM autoinducida es la opuesta al cambio, a la variación de corriente. Entonces, el valor de la FEM autoinducida en la bobina es de menos 13,6 voltios. Bueno, en este ejercicio número 2 nos dicen que calculemos la inductancia de una bobina de 400 espiras. Y tenemos una bobina de 400 espiras, 400 vueltas, ¿vale? De una longitud de 20 centímetros y una sección de 20 centímetros cuadrados. Es decir, en la sección de la bobina, si vemos aquí la bobina, una sección de la bobina, esta tendrá un área de 20 centímetros cuadrados. El valor de la inductancia de una bobina depende de sus especificaciones físicas. Utilizaremos la siguiente fórmula, ¿vale? Que es esta de aquí. Donde L es la inductancia de la bobina, que es lo que pretendemos calcular en henrios. Mu es la permeabilidad magnética del medio. N, el número de espiras en la bobina. S es el área o sección transversal de la bobina en metros cuadrados, y L es la longitud de la bobina en metros. Mu, ¿vale? El valor de mu es la permeabilidad magnética del medio, ¿vale? Mu sub R es la permeabilidad relativa
del medio respecto del vacío. ¿Vale? Consideramos mu sub r igual a 1. De esta manera, de este modo, la permeabilidad magnética en el aire será igual a la del vacío, ¿no? Consideramos la permeabilidad magnética del aire la misma que en el vacío. Y la permeabilidad magnética en el vacío, acordaros, tenía este valor 4 por pi por 10 elevado a menos 7 Webers partido por metro por amperio. Repasad este vídeo que os dejo aquí, donde tratábamos este concepto de permeabilidad magnética. La permeabilidad magnética, entonces, era la relación entre las líneas de fuerza magnética que atravesaba una unidad de superficie y es una característica propia del material. Así, entonces, tenemos que N son 400 espiras, S, que es el área o sección transversal de la bobina, es de 20 centímetros cuadrados, ¿vale? Que equivalen a 0,002 metros cuadrados, ¿vale? L es la longitud de la bobina, que nos dicen que es de 20 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,2 metros. Pues sustituyendo todos estos valores en la fórmula de arriba, tenemos que L es igual a 4pi por 10 a la menos 7 por N, que es el número de espiras de la bobina, 400 al cuadrado, multiplicado por el área transversal, ¿vale? O sección de la bobina, sección transversal de la bobina, que equivale a 0,02 metros, o sea, 2 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Todo eso dividido entre la longitud de la bobina, que son 0,2 metros, ¿vale? Todo esto está pasado a unidades del sistema internacional. Y esto nos da un valor de aproximadamente 2,01 por 10 elevado a menos 3 henrios, o lo que es lo mismo, 2,01 milihenrios. O sea, que el resultado de nuestro ejercicio será que la bobina tiene una inductancia de 2,01 milihenrio. Bueno, en este tercer ejercicio nos piden que calculemos el valor de la constante de tiempo en un circuito con 3 elementos en serie formados por una bobina de 100 milihenrios, una resistencia de 100 ohmios, ¿vale? Que están conectados a un generador de corriente continua de 5 voltios. Y nos piden también que calculemos qué corriente circulará por el circuito cuando hayan transcurrido 0,5 milisegundos de haberla conectado. Bien, la constante de tiempo es una medida del tiempo que tarda el circuito en alcanzar aproximadamente el 63,2% del valor final en respuesta a un cambio en la corriente o en el voltaje, ¿vale? Para un circuito RL en serie, la constante de tiempo que denominábamos tau es igual a L partido por R, donde L es la inductancia en henrios y R la resistencia en ohmios, ¿vale? En nuestro ejercicio tenemos que L, la inductancia, es de 100 milihenrios, por lo tanto 0,1 henrio. Y el valor de la resistencia en serie con la bobina es de 100 ohmios. Sustituyendo estos valores en la fórmula de la constante de tiempo, o sea, de 0,1 henrio entre 100 ohmios, y esto nos da un valor de 0,001 segundo, o lo que es lo mismo,
1 milisegundo. Entonces la constante de tiempo, ¿vale?, para este circuito será de 1 milisegundo. Esto significa que el circuito alcanzará el 63,2% de su valor en 1 milisegundo cuando se aplica un cambio en la corriente o el voltaje. La constante de tiempo es importante en la descripción de la respuesta transitoria de circuitos RL en serie. O sea que como segunda parte del ejercicio nos piden que calculemos la corriente que circulará por el circuito transcurridos 0,5 milisegundos después de haber conectado todos los elementos, ¿vale? La corriente en un circuito RL en serie en respuesta a un cambio en la tensión puede calcularse utilizando la siguiente fórmula. La intensidad, que dependerá del tiempo transcurrido, será igual a una intensidad máxima, ¿vale?, multiplicada por esta expresión de aquí, o lo que es lo mismo, incluyendo en la expresión la constante de tiempo, nos quedará así, donde I en función de t es la corriente instantánea en un tiempo determinado t. T es el tiempo en segundos, R la resistencia y L la autoinducción de la bobina. Entonces, en un circuito RL en serie, I sub 0 representa la corriente final del circuito, que es igual a la FEM del generador es decir, la intensidad máxima será la FEM, ¿vale?, a la que estará conectada la resistencia, ya cuando la intensidad haya alcanzado un valor máximo y sea constante, dividido entre la resistencia del circuito. En este caso, la FEM del generador son 5 voltios y la resistencia son 100 ohms. Esto equivale a 0,05 amperios, o lo que es lo mismo, 50 miliamperios. Podemos ahora sustituir en nuestra expresión, ¿vale?, de la intensidad instantánea, ¿vale?, cuando hayan transcurrido esos 0,5 milisegundos después de nada más haber conectado la bobina, ¿vale?, del que pasará la intensidad de un valor 0 a un valor instantáneo. Al principio la intensidad, en el mismo instante de conectar la bobina o el circuito, la intensidad es 0, pero ese valor va aumentando en función de esta expresión, de esta fórmula. Tenemos entonces la I máxima de 50 miliamperios o 0,05 amperios multiplicado por 1 menos E elevado al tiempo transcurrido, tiempo que dicen que ha transcurrido de 0,5 milisegundos, es decir, 0,5 por 10 a la menos 3 segundos, dividido entre la constante de tiempo que habíamos calculado en el apartado anterior, es de 0,001 milisegundos, o sea, 10 a la menos 3 segundos. Esto nos da un valor aproximadamente de 0,0197 amperios, o lo que es lo mismo, 19,7 miliamperios. Por tanto, transcurridos esos 0,5 milisegundos después de conectar el circuito, la corriente será de aproximadamente 19,7 miliamperios.